Mi nombre es Felipe Bermúdez Suárez. Nací en el año 44, 1944, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque mi padre era majorero. Mi padre nació en Puerto Cabra y mi abuela en Antigua, o sea que tengo raíces majoreras. Actualmente estoy jubilado de hace ya 15 años y me dedico a muchas cosas, pero me he dedicado fundamentalmente a dar clases. Ha sido mi profesión. Yo estudié en el instituto, bueno, primero con mi padre. Mi padre me enseñó las primeras letras, hice el ingreso en bachiller en Las Palmas, ingreso también en la Escuela de Magisterio, saqué simultáneamente bachiller y magisterio en aquella época, el plan que había, y cuando estaba terminando preu me fui al seminario diocesano, allí estuve 7 años, luego hice la licenciatura en teología, terminé también haciendo el doctorado y por tanto ese ha sido mi trabajo, mis estudios universitarios han ido por ahí. Yo fui sacerdote hasta el año 2000, me ordené de sacerdote en la Iglesia Católica en el año 1968 y estuve de cura hasta el año 2000. Entonces estuve primero en Melenara, en Telde, por ahí, trabajé mucho con los pescadores de Melenara. Luego vine 5 años aquí a Fuerteventura, del 72 al 77, perdón. Y luego de Fuerteventura me fui a Las Palmas de nuevo y allí fui a dar clase. Y a partir de entonces mi trayectoria se vinculó al centro teológico, di clase de muchas asignaturas de teología. Estuve de director en el centro teológico durante 5 años y también me incorporé a un movimiento de personas con discapacidad, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, un movimiento en el cual todavía estoy militando y por tanto esa ha sido mi trayectoria. Yo creo que para mí los años decisivos de mi trayectoria fueron los majoreros, ¿no? Del año 72 al 77. Concurrieron una serie de factores. Por un lado, Fuerteventura, una isla muy atrasada, pero que estaba empezando a despertar por el turismo. En segundo lugar, la caída de la dictadura y el aurora, el momento de la democracia, que estábamos contribuyendo a hacer venir la democracia. Y tercero, en la Iglesia Católica estábamos aplicando el Concilio Vaticano II, un momento de mucha creatividad, un cristianismo muy comprometido con la historia, con lo político, con lo social, con lo cultural. Y todo eso lo viví yo intensamente en ese lustro que estuve viviendo en Tiscamanita, en Fuerteventura, del 72 al 77. Eso es lo que explica gran parte de las cosas en lo que yo he podido contribuir después, ¿no? Por un lado, vienen las religiosas salesianas a Tuineje, al municipio de Tuineje, donde yo estaba de párroco. Vino una de las monjas, Sor Lucana Falcón, era una música muy, muy buena, que enseñó a los chiquillos y niños y niñas de Fuerteventura, de Tuineje. Creó una rondalla y yo, que me gustaba la poesía y todo eso, descubrimos el hecho histórico de las batallas de Tamasite y del Cuchillete de Tuineje, y entonces en torno a ese hecho histórico, que el pueblo lo vivía pero sin saber exactamente qué es lo que había pasado, nos documentamos y conseguimos, con la ayuda de una serie de poetas populares, crear lo que llamamos la cantata que nació en el año 75 y que se mantiene vigente hoy día. Era un montaje plástico, poético, musical, con danza, con diapositivas, con mimo, y ese montaje fue el que nosotros llamamos los cantares de Tamasite y del Señor San Miguel, y es una cosa que se ha mantenido hasta la fecha gracias al relevo generacional. Luego han venido otras personas como Juan José Cabrera y más ruines que Caín, y fueron esa pequeña obra inicial la han convertido en algo mucho más grandioso, pero nació
hace 50 años, en el año 75, que justo este año se celebran los 50 años de la cantata. Eso fue una de las grandes, de una de las aportaciones interesantes que están vigentes hoy día. Y luego hay una segunda, que es el rescate de la figura de Manuel Velázquez Cabrera. Claro, la gente habla de que hoy Manuel Velázquez Cabrera, afortunadamente, es una persona muy conocida, muy querida. Existe la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, que con su nombre, que tiene la sede en Tiscamanita. Se ha creado recientemente la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo, pero los orígenes de todo esto vienen de los años 70, cuando unas cuantas personas, entre las cuales me incluyo, nos dimos cuenta que Manuel Velázquez era un desconocido. Y cuando se publicó la segunda edición de su resumen documentado de la autonomía de Canarias, su obra que escribió en 1913, la segunda edición tuvo lugar en 1973, y entonces en torno a ese redescubrimiento de la figura de Manuel Velázquez Cabrera, un grupo, creamos un equipo de investigación para publicar su biografía. Aquello era muy ingenuo, era muy ambicioso, pero era irreal, porque claro, pensábamos que en un año podíamos hacer la biografía de Manuel Velázquez Cabrera. Vivían muchos de sus familiares, de sus hijos, sus sobrinos, sus familiares y tal, y fue imposible, pero sirvió para rescatar la persona de Manuel Velázquez Cabrera y su legado político. Y cuando surge por la democracia Asamblea Majorera, ese movimiento que nació en las primeras elecciones en 1977, la ideología política que nosotros aportamos, el grupo con el que yo trabajaba, fue las ideas de Manuel Velázquez Cabrera. Sí, el defensor de Fuerteventura, el defensor de las islas pobres, de las islas marginadas, y a partir de ahí. Pero su biografía y el rescate verdadero vino mucho más tarde, con la participación de colectivos de Tiscamanita, el equipo de fútbol de Tiscamanita, la asociación de vecinos y finalmente la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, que se creó en 2002, y a partir de ahí hemos rescatado, me parece a mí de manera bastante importante, la memoria histórica de Manuel Velázquez Cabrera. Hoy Manuel Velázquez es muy conocido, tenemos una gran documentación archivada de todo lo que se relaciona con él, y mantenemos el aula anual que hacemos en Tiscamanita en recuerdo suyo, como homenaje, pero también como una manera de plantear la problemática social, política, cultural, económica de la isla en este momento. El aula Manuel Velázquez Cabrera fue una de las iniciativas que empezamos nosotros en el año 2002, por tanto llevamos ya más de 20 años trabajando en ello, porque nos dimos cuenta que el legado de Manuel Velázquez Cabrera necesitaba no solo recordarlo, sino también actualizarlo. Y por tanto hicimos una especie de escuela de formación sociopolítica en la cual, trayendo a los mejores especialistas que hemos ido consiguiendo a nivel mundial, porque por aquí han desfilado, por el aula de Tiscamanita, han desfilado personas muy importantes de Europa, de África y de América, y de España, claro, evidentemente, y de las Islas Canarias, y por tanto cada año cogíamos un tema. Por ejemplo, un año era autonomía y participación, ese era el aula. Pues a partir de ahí, al principio era una conferencia semanal, que era tremendo aquello, pero era semanal, se reunían 40 o 50 personas de toda la isla, acudían a Tiscamanita a hacer esa escuela durante un curso entero, pero semanal. Después ya pasamos a 15 días y ahora lo estamos haciendo una vez al mes. Pero claro, en todos estos 14 aulas que hemos celebrado a lo largo de estos 23 años, es realmente, estamos muy satisfechos, muy contentos, porque todos los problemas, este año por ejemplo, el aula de este año se llama Desafíos Globales y Actuación Local. Todos los grandes problemas que está pasando actualmente la humanidad son desafíos globales a nivel de todo el planeta, ¿no? De toda la Tierra y del mundo entero, pero después cómo podemos nosotros desde aquí
desde lo local, actuar en ese problema. Por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, en fin, o problemas ya mucho más relacionados con los desafíos de la isla, ¿no? El problema del agua, las tierras raras, el modelo de turismo, o en fin, toda la problemática actual. Por tanto, queremos que el aula sea no solo que Manuel Velázquez sea un personaje del pasado, sino también que su legado político tenga vigencia en los momentos actuales. Yo creo que Fuerteventura ha despertado bastante en estas últimas décadas, se ha dado un movimiento muy grande de resurgir a todos los niveles. Tal vez lo económico ha primado, ha habido un desarrollo económico que quizás no ha ido paralelo a un desarrollo humanista e integral. Yo creo que eso en valores, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido estamos pasando ahora mismo un momento como de incertidumbre, como de que los valores democráticos no están en alza precisamente. Por eso nos mantenemos algunas personas y algunas entidades con la idea de que se mantenga ese pabellón levantado de los valores democráticos y los valores culturales, porque hay el peligro que en este modelo tecnocrático que se ha ido implantando, que deje lo humano integral, pase un poco a segundo plano, ¿no? Entonces estamos en un momento difícil porque, por ejemplo, la valoración del patrimonio, la valoración de nuestra historia, todo eso yo creo que tenemos que transmitirlo mejor a las nuevas generaciones y tenemos como un cierto déficit. Por ejemplo, hacemos una conferencia de alto nivel y a lo mejor asisten pocas personas. Es verdad que con los medios actuales que tenemos enseguida se difunden con un vídeo, tal, pero lo que yo echo de menos tener encuentros a todos los niveles para poder hablar, ¿no? Sentarse. Nosotros los canarios tenemos un refrán que decimos: hablando se entiende la gente, ¿no? Y yo creo que estamos hablando poco, o sea, nos falta sentarnos más para dialogar, para discutir, y yo creo que en ese sentido yo echo de menos un poco más espacio donde podamos sentarnos a hablar. Sí, otra de las cosas, de las joyas que tenemos nosotros en nuestro patrimonio son los ranchos de ánimas y de Pascua. Y tenemos la suerte en Tiscamanita que tenemos uno de los 12 ranchos que hay en Canarias. Y en ese sentido yo desde que estoy en el rancho, desde el año 2000, llevo 25 años en el rancho, también es una joya histórica y yo he tratado de averiguar y de investigar. Precisamente tenemos todos los documentos para publicar un libro ahora mismo que igual puede salir este año. ¿Por qué? Porque los ranchos fueron una cosa muy valiosa que había en todos los pueblos del archipiélago. Había lo que se llamaban las cofradías de ánimas. En todas las iglesias habían los cuadros de ánimas. Pues donde había un cuadro y un altar de ánimas, ahí se creaba una cofradía. Con el correr del tiempo, esas cofradías tomaron en Canarias el nombre de rancho. Eso es un fenómeno típico de Canarias, porque en otros sitios como en la península, por ejemplo, en la zona de Murcia, por ejemplo, hay grupos parecidos, se llaman animeros, o se llaman grupos de auroros, o se llaman cofradías no, bueno, se sigue llamando cofradías o otros nombres, ¿no? Pero en Canarias el nombre de ranchos lo adquirieron, yo imagino que es porque cuando venían por la noche tocando, para ir tocando de casa en casa y reunir dinero para hacer misa para los difuntos y tal, la gente diría: ahí viene eso de la cofradía de ánimas, es un rancho de gente, ¿no? Es un rancho de gente. Entonces, a partir de ahí se quedaron no la cofradía de ánimas, sino el rancho de ánimas. Y todos los ranchos tenían ese origen. Con el tiempo los ranchos evolucionaron. Los 3 de Gran Canaria se siguen llamando de ánimas y siguen saliendo a hacer lo mismo que se hizo en los siglos anteriores, pero los demás, todos los de Lanzarote, que son 7, y el de Tetir y el de Tiscamanita, aquí en Fuerteventura, más bien somos ranchos de Pascua, es decir, que cantan más bien la Navidad, porque los ranchos de ánimas en su origen cantaban en la época de Navidad, en Año Nuevo y en Reyes.
en la zona de Tenerife, en la provincia occidental, evolucionaron de forma que actualmente hay, la reliquia está en lo que llaman los cantos de lo divino, o en La Gomera están los años nuevos. Hay grupos que siguen saliendo con esa misma finalidad más o menos. Pero en cambio en Lanzarote y en Fuerteventura se han convertido en ranchos de Pascua. Nuestro rancho, de manera original, tuvo una evolución especial y ahora es un rancho de la Purísima, porque nosotros cuando tenemos la fiesta principal y la salida del rancho por la noche es en la víspera de la Inmaculada. O sea, es un rancho diferente. Los ranchos todos han evolucionado de manera diferente, los 12 que hay, y los demás desaparecieron. Entonces en Tiscamanita yo estoy muy contento tenemos una joya, por ejemplo, un detalle curioso de nuestro rancho de Tiscamanita, está demostrado ya, los arqueólogos han demostrado que tenemos 5 espadas de las que se dejaron los ingleses aquí en 1740, o sea, está documentado. Algunas de las espadas nuestras dicen Solingen, que es la fábrica alemana de armas que en el siglo XVI, XVII, 1600 y pico, esas armas fueron fabricadas ahí. El maestro armero, está hasta el nombre, en nuestro caso, Andreas Bravender, uno de los maestros armeros. Bueno, pues esas espadas las estamos tocando nosotros en el rancho de Tiscamanita. Por tanto que nuestro rancho procede del año 1800, cuando se fundó la cofradía, pero tenemos espadas que tocamos de los ingleses de 1740. Eso es una de las joyas que tenemos, ¿no? A ver, yo creo que la religión católica ha sufrido una evolución grande en los últimos 50 o 70 años. Pero la base está en el Concilio Vaticano II. El Vaticano II supuso un concilio de reforma de la Iglesia, que yo siempre digo, yo he sido profesor de Historia de la Teología durante muchos años y conozco bien ese tema. El Concilio Vaticano II, habiendo sido un concilio reformador, vino con 3 o 4 siglos de retraso. Es decir, que las reformas del Vaticano II que tuvieron lugar en el siglo XX tenían que haberse producido en el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante. Si cuando Lutero vino y rompió con la Iglesia Católica, él decía que los curas se puedan casar, que la comunidad sea la base, que la gente pueda leer la Biblia en su idioma original. Bueno, pues la Iglesia mantuvo que los curas no se casan, que los curas son los que mandan, una iglesia clerical, y que la Biblia se sigue leyendo en latín, o sea que la gente no puede leer la Biblia. Todas esas reformas las trajo el Vaticano, que la liturgia es en el idioma de la época, en el idioma del pueblo, ¿no? Bueno, pues todas esas reformas las trajo el Concilio Vaticano II 4 siglos después. Por tanto, el concilio vino con retraso, vale, pero fue un concilio reformador. ¿Qué pasó con el concilio? Que se empezó a aplicar con entusiasmo en algunos lugares. Donde más se ha aplicado con entusiasmo ha sido en América Latina y en Canarias, porque en Canarias estamos a mitad de camino. Hay estudios teológicos actualmente, fíjate, hay un teólogo alemán que recientemente ha hecho unos estudios que ha demostrado que lo que se aplicó en América Latina, por ejemplo en Medellín fue 1968. Nosotros hicimos aquí el estudio sociopastoral del 72 al 75, o sea, 5 años después. O sea, 4 años después. Pues lo que se hizo en América Latina de aplicación del concilio, se hizo en Canarias también a lo largo de todo este tiempo. De alguna manera, porque estamos a mitad de camino. La Iglesia española sigue siendo una iglesia muy tradicional, muy tradicionalista, se ha visto ahora. Pero en Canarias había una excepción, estábamos más en la órbita de América Latina. Bueno, al venir Francisco, elegido de manera sorprendente hace 12 años, en el 2013, trajo a la Iglesia Universal lo que se había estado aplicando en América Latina, que era un cristianismo liberador, un cristianismo comprometido con los pobres, con las personas más vulnerables, con las clases menos pudientes y tal. Y la teología de la liberación no es más que una reflexión de acompañamiento de ese cristianismo liberador. Bueno, pues Francisco trae eso y ha metido en la Iglesia una retoma
un volver a retomar el Concilio Vaticano II, que esperemos que este Papa nuevo, León XIV, lo continúe, porque era muy amigo y muy la línea de Francisco. Pero vamos, estamos hablando de que en la Iglesia Católica se está dando una revolución, o sea, un cambio. Nosotros lo interpretamos una primavera, porque Karl Rahner, un teólogo alemán que fallecido, ¿no?, decía que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, se empezó a aplicar, pero empezó a entrar en una especie de invierno eclesial. Y ahora estamos en la primavera de Francisco, que nosotros tenemos la esperanza de que continúe. Por ejemplo, yo digo un detalle para que no se suele hablar en los medios, pero que quede constancia de esto que voy a decir. Francisco estuvo en el Gemelli, en el Hospital Gemelli, hasta abril, ¿no?, hasta poco antes de morir, ¿no? Pero el 11 de marzo publicó una carta dirigida a todos los obispos del mundo diciendo: el sínodo en el que algunos de nosotros hemos participado de manera entusiasta en ese cambio de la Iglesia. El sínodo duró del 21 al 24, 25. Pues en el 11 de marzo dijo: voy a prolongar el sínodo hasta octubre del año 28. Y vamos a hacer no un sínodo de obispos, sino una asamblea eclesial de todo el pueblo de Dios. Es decir, donde las mujeres y los laicos y toda la gente participemos con pleno derecho, porque va a ser una asamblea de toda la Iglesia. Y la proyectó para octubre del año 28, está hablando de 3 años. Él sabía que se iba a morir, porque él sabía que estaba en sus últimos días o meses, ¿no?, como fue realmente, que murió al poco tiempo. Pero ya estaba diciendo, este proceso de cambio, o esta revolución, o esta reforma, tiene que seguir ahondándose. Pasar de una iglesia clerical a una iglesia sinodal. La diferencia está que en la iglesia clerical los que mandan son los curas, y la iglesia sinodal es una iglesia horizontal donde todos participamos, ¿no? Es un adagio que Francisco cogió de la Edad Media. Si quieres lo digo en latín y después lo traduzco. En latín decía: quod adonnes tangit, ab omnibus tractari debet. Lo que afecta a todos debe tratarse entre todos. Sí, los canarios decimos: o jugamos todos o se rompe la baraja, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco dice: lo que afecta a toda la Iglesia debemos tratarla en toda la Iglesia, de manera horizontal. Bueno, pues ese es el estilo de iglesia que trajo Francisco, ¿no? Y yo espero que continúe. Claro, esto se da en una iglesia que ha ido perdiendo totalmente su prestigio social, ha estado bastante perjudicada por todos los abusos sexuales y de poder que se han ido descubriendo. La iglesia hoy tiene muy poca credibilidad a nivel social, eso somos conscientes de eso, pero llama la atención como una figura como Francisco. Yo lo comparo con Mujica, con Pepe Mujica, que acaba de morir, ¿no? O sea, son estas personas referentes que, más allá de la ideología, que seas creyente o no creyente, Francisco me parece que concitaba un consenso diciendo: la humanidad debe ir por ahí, porque como no caminemos por ahí, por donde Francisco está diciendo, o decía Mujica, vamos equivocados, ¿no? Y entonces, si le escucha a Donald Trump, o a Elon Musk, o a Putin, o a Netanyahu, la humanidad va por mal camino. Hay que escuchar a Francisco o a Pepe Mujica. Mira, yo hice la tesis doctoral mía de teología, la hice sobre las fiestas canarias, las fiestas populares. Por tanto, ese es un tema que lo tengo bastante trabajado. Yo creo que eso es una especie de espejismo. Es decir, las romerías, las fiestas en las que participa efectivamente la juventud con mucho entusiasmo, han perdido, se han vaciado totalmente de su contenido religioso. Son un contenido puramente cultural, histórico, si quiere folclórico y tal, pero no quiere decir que ahí se esté expresando sentimientos religiosos. Yo creo que en ese sentido, cuando desde algunos dirigentes de la Iglesia piensan que el camino es fomentar
las procesiones, los traslados de imágenes, sacar a la Virgen del Pino, sacar a la Virgen del Carmen. Ese no es el camino. El camino del futuro del cristianismo está en pequeños grupos, que nos reunamos como lo hacemos nosotros, por ejemplo, cada 15 días para leer el Evangelio, para compartir la vida, para ver qué compromiso estamos llevando en la transformación de la sociedad, cada uno de nosotros y tal. Ese es el camino que debe seguir la Iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con toda? Yo creo que es un espejismo. Nos podemos equivocar si pensamos que lo que hay que hacer es fomentar las procesiones, porque eso a la gente le gusta. Le gusta, ¿pero por qué? Porque tiene ese carácter divertido. Por ejemplo, las romerías se convierten en ronerías, ¿no? Es una ocasión que tiene la juventud para pasarlo bien, para beber hasta la saciedad, hasta la extenuación. Eso no tiene sentido religioso. O sea, no quiere decir que haya un resurgir o un mantenimiento de la fe porque se da todo eso. Es más bien, yo creo, un rescoldo, un resquicio que queda ahí, una reliquia de cosas pasadas. Yo lo digo incluso, con perdón, con los mismos ranchos de ánima. Yo, por ejemplo, que estoy en el rancho de ánima y cantamos canciones religiosas, pero yo creo que nuestros compañeros del rancho no somos conscientes de lo que estamos cantando. Quiero decir, se canta porque viene de atrás, porque se canta, pero todo eso se ha despojado de vida, de sustancia. Y por tanto, bueno, y después también de donde se ve claramente es en la práctica religiosa. Por ejemplo, en Tiscamanita, que es un pueblo que yo conocí hace 50 años. Yo fui párroco de Tiscamanita, por eso estamos hablando de religión. Y la iglesia se llenaba, iban todos los niños, todos los jóvenes, todo el pueblo. Eran contados los vecinos del pueblo que no iban a la misa dominical. El pueblo entero se llenaba la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no había otra cosa, ¿no? No había televisión. Los jóvenes era el momento que tenían para verse, para hablar entre ellos, los niños para jugar juntos, fuera del colegio y tal. Vale. Pero ahora los que vamos a misa a Tiscamanita somos 6 personas y todos mayores. Es decir, la iglesia está a punto de cerrar. La ermita se cierra porque no participa nadie. Entonces, claro, toda esa participación en fiestas, en romerías y tal, todo eso es un espejismo que no indica que se mantiene o sea, lo que lo indica es esa ausencia total. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de ser significante para la sociedad. O sea, gente muy buena. No quiere decir que yo considere que el cristianismo consiste en ir a misa, no. El cristianismo hay que vivirlo en el día a día, en la calle y tal, en el compromiso. Pero en la práctica religiosa está de manera sorprendente y preocupantemente desapareciendo en todo. Eso es un fenómeno europeo, cosa que no ocurre, por ejemplo, en América Latina o en África o en Asia, donde hay un resurgir pero es porque surgen grupos, comunidades, movimientos que aglutinan a la gente, pero no en base a procesiones y a traslados de imágenes y montajes de ese tipo, que ese no es el camino del futuro. El cristianismo no va por ahí, ¿no? Miren, nosotros, yo estoy a punto de publicar un libro que va a salir tengo una ruta franciscana por Betancuria, ¿no? Precisamente para recorrer esos lugares, el convento franciscano, la ermita de la Virgen de la Peña, el desfiladero del Malpaso, donde está. Y la verdad que hay una historia muy bonita, porque en realidad fueron los orígenes de la fe cristiana en el archipiélago, o sea, aquí en Fuerteventura, en torno a la figura de la Virgen de la Peña. Por tanto, hay una historia muy interesante que tiene mucho que ver con la identidad majorera y todo eso. Ahora, efectivamente, la forma en que se está celebrando actualmente la celebración religiosa, yo no digo que vaya a desaparecer, porque se va a mantener, se va a seguir manteniendo como un elemento de identidad cultural, de insular y tal, e incluso como un acto importante de la iglesia en la isla, que en fin, viene el obispo y se reúne, y la peregrinación que confluyen de todos los pueblos, pero no tiene ese sentido, diríamos, que yo, en mi opinión, debería tener, ¿no? Nosotros estamos hablando hace 50 años. En el año 75, la fiesta de la Virgen de la Peña era el arranque del curso pastoral. Nos reuníamos con el obispo, los curas,
las comunidades cristianas de la isla con las religiosas y tal, y planificábamos, hacíamos una asamblea planificando el curso pastoral hasta junio, ¿no? Y esa asamblea de arranque de la Virgen de la Peña era eso. Eso no es actualmente. Actualmente es un acto, diríamos, más folclórico que otra cosa. Y entonces es verdad, aunque viene el obispo, pero no es, porque viene a las 3 islas, no viene a Alpino el 8, aquí cuando toca, el sábado que toca, y el 15 en Lanzarote, en las 3 islas de la diócesis. Pero no es eso, no tiene ese sentido que le dábamos nosotros en otra época. Y después yo creo que seguramente se mantendrá esa especie de devoción popular, ese resquicio de fe que queda, que lleva a la gente a peregrinar, a hacer promesas, en fin, de alguna manera sigue siendo la Virgen de la Peña como un símbolo de lo divino, de lo religioso, de lo trascendente. Eso creo que va a permanecer, aunque desaparezcan las fórmulas, diríamos, folclóricas, porque actualmente la fiesta más importante de la isla no es la de la Virgen de la Peña, y por mucho intento que se haga no lo va a hacer. Es más, la de Tamasite, la fiesta jurada de Tamasite y San Miguel es mucho más importante como romería y como manifestación así de toda la isla que la Virgen de la Peña, ¿sí? Bueno, a mí Fuerteventura me ha dado mucho, además de que las raíces, mi padre y mi abuela era de aquí de Fuerteventura, pero es una isla que te enamora. Yo cuando vine hace 50 años, parecía que había habido una guerra, porque todas las casas sin techo. Después ya me enteré, me di cuenta que era porque la gente se marchaba al Sáhara, porque se había ido, casi todo el mundo había emigrado al Sáhara en aquellos años 70, y vendían la madera, que era lo valioso, y por eso las casas estaban todas destechadas. Parecía que había habido una guerra, ¿no? Y todas las casas derruidas. Pero a esa Fuerteventura pobre, miserable, le coges cariño y se te mete dentro, ¿no? Y yo, precisamente, aquí en Fuerteventura fue donde yo encontré el sentido de la fiesta, las ganas de hacer fiesta, porque decía, ¿cómo los majoreros, con tanta miseria, con tanta penuria que tienen, cogen una guitarra y un timple y se quedan haciendo una fiesta? Entonces yo descubrí que la fiesta no solo es una evasión de los problemas que tiene, sino puede ser también una manera de entender o de expresar la utopía, ¿no? Que no estamos hechos para morir o para sufrir o para pasarlo mal, sino que en el fondo estamos hechos para disfrutar de la vida, ¿no? Y eso es la fiesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fuerteventura a mí me dio el sentido de la fiesta, curioso, ¿no? Y lo sigo manteniendo. O sea, yo Fuerteventura creo que sigue siendo una isla alegre, únicamente que en la actualidad hay un poco de desconcierto porque los majoreros son pocos ya, el nativo es una especie a extinguir, y hay muchísimo italiano, colombiano, marroquí y gente venida de fuera. Pero eso yo no lo veo como algo negativo, sino una cosa novedosa, es un reto que tenemos que asumir. Pero evidentemente Fuerteventura está cambiando de una manera muy acelerada y eso es preocupante y es un desafío. Pero vamos, yo a Fuerteventura lo veo como un lugar ideal para vivir y actualmente es la isla del futuro, la isla del desafío. Yo soy una persona que se ha pasado la vida soñando. Yo sueño 10 cosas y después he podido realizar 5, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo no sé cuál es el sueño que tengo. A mí me está cogiendo mucho ahora el mundo de las personas con discapacidad, porque es el mundo de las personas frágiles, vulnerables. Yo di una charla hace poco en la Fundación que hablaba de 2 características como del nuevo paradigma de la humanidad, no hacia el que vamos caminando, sino al que deberíamos ir caminando, que es, por un lado, la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano, y por otro lado, la necesidad de ir hacia los cuidados, el pacto por los cuidados. Es decir, estamos hechos frágiles, somos como un vaso de barro que se cae y se rompe y desaparece, ¿no?
y somos unas personas, unos seres que necesitamos que nos cuiden y cuidar, ¿no? Entonces, cuidar la fragilidad. Entonces, en ese sentido, mi sueño último, en los últimos años, es seguir insertándome en este movimiento en el que estoy, de personas con discapacidad, porque fíjate, hemos logrado mucho, de eso no he hablado, en el Sínodo hemos logrado cosas muy importantes, cosas que se gestaron a lo mejor aquí en Fuerteventura, llegaron a Roma y están en un documento romano para el futuro. Por ejemplo, nosotros propusimos que a nivel de toda la Iglesia mundial se haga un observatorio eclesial sobre la discapacidad, al estilo del que tienen las Naciones Unidas. Y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Un observatorio mundial de la Iglesia sobre el tema de la discapacidad, sobre la presencia de la discapacidad en la sociedad, la inclusión. Porque teniendo en cuenta que las personas con discapacidad somos, me incluyo ahí, el 15% de la humanidad. Las Naciones Unidas nos considera la mayor minoría del mundo. El 15%. Somos 1.300 millones de personas que tenemos algún tipo de discapacidad física, sensorial, mental, intelectual u orgánica. Entonces, eso por ejemplo, mi sueño es que caminemos a una sociedad más inclusiva donde quepamos todos. Yo no sé dónde andaré entonces, pero bueno, yo creo que yo le diría que vale la pena soñar, que hay que seguir soñando. O sea, yo sueño todos los días, me levanto muchas veces y digo, se podía hacer tal cosa y tal. Y entonces ese sueño pues lucha para que se haga realidad. Después a veces no lo consigo, ¿no? A veces se queda en un sueño. Pero si no soñamos, nunca. Yo, por ejemplo, me considero un soñador y voy a seguir soñando.